se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A todavía aún nos queda anunciar a fuego gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Oramos. Eterno y amante Padre Dios, glorificado sea tu santo nombre. Venimos en tu santo día, humillándonos totalmente, Señor, porque reconocemos nuestra debilidad, nuestra carencia, nuestro pecado, nuestra necesidad. Y cómo necesitamos, Señor, en este momento de tu luz, esa luz que alumbra nuestra caminar, como dice el Salmo 119, que tu palabra sea lumbrera en mi camino, para que cada paso que dé en este mundo pueda, Señor, mantener la verdad firme, mantenerme de pie, no doblegarme ni doblar rodilla ante nada que no seas tú, porque en este momento hay una batalla de oración entre el bien y el mal. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a mantenernos fieles. Acompaña a todas las personas que reunidas hoy, Señor, se acercan a ti para eso, para venir a reposar en tus brazos de amor, para venir a reposar en tu verdad, para que tú vengas a disciplinarnos, a corregirnos, que es lo que más necesitamos. Todo esto, Padre, te lo ponemos y te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces iniciamos el tema de una vez, vamos a entrar de lleno. Vamos a profundizar en aguas, meternos adentro en el mar, sumergirnos en su palabra, para que el Señor nos guíe, porque eso es, la corrección es una guía, una luz, es amor de Dios para poder avanzar. Hermanos y hermanas, como decía la hermana Mónica, si no me equivoco, es una pregunta. ¿Qué es lo que da vida a la iglesia? ¿Y por qué el tema con pregunta? Porque, hermanos, nosotros, el pueblo adventista, hemos venido esperando la venida del Señor. Hemos venido deseando, yo espero que eso sea en el corazón de todos, hemos venido deseando que Cristo aparezca para ya terminar con este mundo de dolor y de pecado. Pero aparentemente se ha atrasado su venida. Y digo aparentemente porque en Apocalipsis dice que vendré pronto. Y ese vendré pronto, si Dios no miente, ¿qué tan pronto es? Hay dos razones. Una, que para Él 1000 años son un día. Y entonces, quizás han pasado 2 días desde que le dijo a Juan, vengo pronto. La otra que debemos cuestionarnos es, ¿la iglesia está esperando a Cristo o Cristo está esperando su iglesia? Y para contestarnos esta pregunta, vamos a ir a Efesios 5, primero que nada, en el versículo 27, es muy claro, porque dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Él quiere una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Yo creo que más claro no puede hablarnos el Señor de que Él viene por una iglesia gloriosa. Para que sea gloriosa, tiene que demostrar a un mundo caído una iglesia sin mancha y sin arruga, santa. Pero resulta que si vamos a analizar Marcos 4:19, Marcos 4:19, vamos a ver, hermanos, dice así: pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí hay una revelación de por qué la palabra de Dios, que es la voz de Dios para su pueblo, para ayudarlo, para encaminarlo, se hace infructuosa. Hay algo en nuestros corazones, hay algo en nuestras vidas que hace que los afanes de este mundo, o sea, los deseos de lo que vemos, y vamos a entrar más adelante en por qué, siendo Lucifer hecho perfecto, Adán y Eva también, ¿qué fue y cuál es la razón de que hayan fallado? Y antes de entrar en esos temas y a profundizarlos con la palabra, tenemos que recordar que Dios, al hacer su creación, los ángeles, los mundos caídos y nosotros, nos hizo con libre albedrío. Igual sucedió con los ángeles, igual sucedió con Lucifer. Le dio la libertad y tenía que ser así porque si no hubiera criado títeres. Pero vamos, antes de seguir, a Marcos 7. En Marcos 7, del 21 al 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ya que Dios, porque aquí fue Jesús hablando, nos va a aclarar dónde está la problemática. ¿Cuál es el problema? Entonces nosotros tenemos que cuestionarnos hacia dónde está dirigida mis pensamientos y por qué. En Lucas 13, mis hermanos, en Lucas 13, 23 y Lucas 13, 23 y 24. Dice así: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos. Si usted bien recuerda y canaliza la palabra de Dios, esa palabra se la dijeron a Josué en capítulo 1, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. Ahora viene aquí Lucas y nos dice esforzados, y nos da la razón a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, hermanos, ahí tiene que haber una razón, porque dice que muchos
Muchos, ¿cuántos son? Muchos son muchos. Están procurando o estamos procurando entrar por la puerta estrecha, pero no podrán. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos ilumine. ¿Por qué razón no podrán? Y si nos vamos a Mateo 24, 37 y 38, un pasaje muy conocido, dice que será como en los tiempos de Noé, la venida del Señor, que estarán bebiendo, comiendo y dándose en casamiento, o sea, dándose todos los gustos, y que va a ser igual. Y si nos vamos a Génesis 6, que es la antesala del diluvio, Génesis 6:5, dice que en aquel momento todo designio de pensamiento del hombre era hacia el mal, que era débil en la carne. Y resulta, hermanos, que a este tiempo y en este momento de la historia, la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3 nos dice cómo está el mundo, cómo va a estar. Y lo voy a leer, hermanos, porque lo que dice aquí es exactamente lo que está sucediendo. Y tristemente no solo eso, está sucediendo en el mundo, pero está sucediendo en los cristianos. Aquí lo dice. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, entró el egoísmo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad. Y es aquí donde se habla de un cristianismo, de una iglesia que no le calza, que no le da con Efesios 5, 25, porque dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y me voy al versículo 7, donde dice: están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Serán estos los que están entrando por la puerta estrecha? ¿Serán estos los que están empujando la puerta y no pueden? Porque dice aquí bien claro que nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Y me voy al versículo 13 de ahí mismo, 2 de Timoteo 3, dice: mas los malos hombres, los que quieren vivir piadosamente en Cristo, perdón, hermano, el 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, la Biblia en Apocalipsis 14 habla de un grupo, 14:4, de un grupo, de un remanente, de un pueblo que va a estar viviendo bajo todo ese torbellino de engaño, de mentira, de falsa piedad, pero que sí van a lograr ser esa iglesia triunfante, gloriosa que Dios quiere. Apocalipsis 14 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora sí, hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo estos 144,000, qué fue lo que descubrieron? ¿Qué es lo que ellos lograron entender? Porque ya decía en Timoteo que tendrán apariencia, que estarán siempre atendiendo, pero no llegaron al conocimiento de la verdad. Y resulta que Apocalipsis 14 nos dice que sí va a haber un grupo, que en ellos no se halló mentira ni engaño, que son sin mancha, igual que decía Efesios 5, una iglesia sin mancha delante del trono de Dios. Y es aquí donde nos vamos a meter más adentro, porque necesitamos en estos tiempos saber por qué este pueblo, por qué estos 144,000 sí logran mantenerse de pie. Y yo creo, hermano, que usted y yo queremos ser parte de estos. Queremos ser parte de esa iglesia gloriosa. Necesitamos que Dios, el Espíritu Santo, nos revele qué hay en mi vida o qué es lo que no estoy manejando correctamente, que me está llevando quizás a ser parte de los 2 de Timoteo 3, con una falsa apariencia de piedad, engañándome yo y engañando al mundo entero. Y nos vamos a ir a Efesios 6. Efesios 6, hermano. Un pasaje también muy conocido, muy, no sé si quizás no lo hemos visto desde el punto que debiéramos de verlo. Efesios 6:12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si la Biblia nos revela que hay una lucha que entablar y nos dice con quiénes, quiere decir que hay dos poderes en este mundo. Que nosotros desde que nacemos ya tenemos una lucha en este mundo. Que hay dos poderes y nos toca elegir uno de los dos. Estamos viviendo, como hemos visto bíblicamente, en un mundo de pecado. Hay dos leyes. La ley del amor, Gálatas 5:25, que lo primero que el Espíritu te da, Santo, es el amor. Y la ley de la fuerza, que es la ley que el enemigo utiliza. Lo vamos a ver. Vamos a ver primero la ley del amor en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Versículos 10 y 12. Entonces oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque se ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y oiga lo que dice el 11, mi hermano. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí Dios nos está revelando que Él es nuestro auxilio, que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro poder, que en Él está lo que necesitamos para ser vencedores. Para poder llegar a 2 de Corintios 5.
Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si Dios creó a Adán y Eva perfectos, ¿qué significa eso para usted y para mí? ¿O cómo es que lo hemos manejado? Si Dios dio libre albedrío, y se lo tiene que haber dado a Adán y Eva porque se no hubiera criado títeres. Una persona perfecta es porque Dios la creó con dos facultades. Las facultades superiores y las facultades inferiores. Las dos están en la mente. Las facultades superiores es la voluntad. Hermano, por favor, las facultades superiores que Dios le dio a Adán y Eva y lo tuvo Lucifer fue la voluntad, el dominio propio, la conciencia, la razón, el juicio, la imaginación, la percepción y la memoria. Si esos son las facultades que Dios dotó a Adán y Eva, ¿cuáles serían las facultades inferiores que ellos tenían? Porque Dios no los pudo haber dotado de pecado. Son los 5 sentidos. Ojo con esto, hermano. Los sentidos son las facultades inferiores. Ahora, ¿qué sucede aquí o qué sucedió allá? Porque depende de cómo yo maneje estas facultades, se descubre cuáles son mis tendencias. Todos, después del pecado, nacemos con tendencias heredadas del mal. Todos. Cuando Adán y Eva estaban allá, ¿cuáles son los 5 sentidos, mi hermano y mi hermana? La vista, el oído, el tacto, el olfato. ¿Qué pasó con Eva? Para enfocarla de primero. ¿Qué sucedió? Vio que aquello era bueno, vio que era agradable y quiso probarlo. Entonces resulta que entre esas facultades superiores e inferiores, las inferiores dominaron las facultades superiores, que era la voluntad que ella tenía que manejar. Porque la voluntad es la que tiene que manejar los 5 sentidos para poder mantenerme como un ser perfecto. En el Salmo 51:5, el famoso salmo, el famosísimo salmo que oró David, él estaba muy claro en algo. En el versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Después del pecado, nuestra tendencia es a que las facultades inferiores son las que manejan mi vida. Y si las facultades inferiores, los sentidos, en la hora de tomar decisiones me maneja mi voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, queda sometida a mí yo, a lo que me gusta. Y por eso tocamos el punto del corazón, que se afana, que le gusta, que desea, que codicia. ¿Por qué estamos tan apegados a este mundo? ¿Por los deseos carnales? ¿Por los amores infructuosos? Cuando someto las facultades menores a los sentimientos, a las mayores, es cuando se llega, cuando someto las facultades menores y los sentimientos a las facultades mayores, es cuando llega una perfecta armonía.
Corremos terrible peligro cuando nuestra voluntad se le entrega a Satanás, pues nos llega a dominar. Cuando nacimos, hermano y hermana, nacimos con una voluntad puesta en las manos de Satanás. O sea, en la ley de la fuerza, en la ley del engaño. Y vea lo que dice Jeremías 17:1, para que nos demos cuenta de la problemática y del descubrimiento y lo que lograron o van a lograr, o están logrando los 144,000. En Jeremías 17:1 dice así: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Aquí es donde debemos preguntarnos, debemos doblar rodillas, debemos pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos ilumine para saber qué es lo que me está gobernando. Mis sentimientos, mis impulsos, mis apetitos carnales, mis emociones, todo lo que afecte nuestros 5 sentidos va a afectar nuestras facultades superiores. Y nos vamos a volver sentimentales, pasionales, emocionales, desordenados, impulsivos. Y nuestros deseos van de continuo al mal. Génesis 6:5. Si no se controlan esas tendencias, si yo no logro controlar esas tendencias, porque me uní a Cristo para hacer esa nueva criatura, el poder que me está manejando es el poder del mal. Por desgracia, nuestra voluntad la sometemos a nuestras emociones. Y debe, y tiene que ser al revés. Porque si nuestros sentimientos dominan las facultades superiores, lo repito, nos vamos a volver sentimentales, pasionales, desordenados, impulsivos, y nuestros deseos, como lo dije antes, van a ir de continuo al mal. Después de que Adán y Eva pecaron, lo que reina en este mundo es el mal, porque nuestra voluntad está sometida a nuestras emociones, a nuestras inclinaciones, y no está sometida a nuestra razón ni al juicio. Debo reconocer, mi hermano, mi hermana, y aceptar bajo qué poder estoy. Podemos desear vencer esas herencias heredadas y cultivadas, pero si no se las entregamos a Dios, a Jesús, podemos terminar arruinados. Lo repito, mi hermano y mi hermana que me escucha. Debo reconocer y aceptar bajo qué poder estoy. Podemos estar deseando vencer esas herencias heredadas y cultivadas, pero si no se las entregamos a Jesús, podemos terminar arruinados, como 1 Timoteo 3. La pregunta que vamos a hacer es, hay una ley, en Éxodo 20 hay una ley que no nos salva, pero resulta que son el carácter de Dios. Y si usted ve y analiza, mandamiento por mandamiento aparece no robar, no adulterar, no matar, no con la idolatría, no te hagas imágenes, no. La pregunta es, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo actúo ante los no de Dios? ¿Cómo estoy actuando ante los no de Dios? En Romanos 7, vamos a ir a Romanos 7, que es la gran batalla que tenemos usted y yo, que la tuvo Pablo en un momento dado. En Romanos 7, 15 al 20,
porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Oiga, hermanos, lo aborrecía, no quería hacerlo. Y si lo que no quiero, esto hago, pruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué terrible, hermano y hermana. Porque usted y yo muchas veces, y lo he vivido en carne propia, no quiero hacerlo, no quería hacerlo, lloraba hasta para no ir, pero iba a hacer lo incorrecto, iba a hacer lo malo. Porque en Romanos 8, en el versículo 9, está la victoria. Mas vosotros no vivís según la carne, mas nosotros no vivís según la carne. Para que ya yo no llegue a vivir según la carne, mi hermano, mi hermana, toda mi voluntad, todos mis deseos están sometidos a Cristo Jesús para doblegar esos sentidos que me provocan ir, ver, tocar y sentir. Sino según el Espíritu. El que es el Espíritu de Dios mora en nosotros. Sea, hermano, tenemos que esforzarnos y ser muy valientes para luchar contra esos gustos, contra esos placeres, contra todo aquello que la carne me invita, contra todo aquello que a mí mi gusto, a mis deseos son favorables. Por eso la palabra de Dios hace, si quieres ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a ese placer, niéguese a ese gusto. Y cuando Dios me diga no, lo vea con alegría, con gozo, con el deseo de agradarlo. Ese no, porque Dios Jesús en la tierra dijo que la voluntad de él estaba sometida. Cuando él estaba en el monte, allá dijo que no quería pasar por ese dolor amargo. Él no quería pasar por ese sufrimiento, pero dijo, mas no se haga mi voluntad. Cuando él dijo, mas no se haga mi voluntad, estaba sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre. Cada vez que somos tentados, que el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad, debemos decir lo mismo, mas no se haga mi voluntad. Y someto esa voluntad a la voluntad del Padre. Y dice para terminar el versículo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano y hermana, clamemos, apenas abrimos los ojos, y antes de acostarnos, que el Espíritu de Cristo more en nosotros, que el Espíritu de Cristo dirija nuestra voluntad, que el Espíritu de Cristo haga ver las cosas como Él las veía. Al ver las cosas como Él las veía, hermanos, son de usted y yo, logramos aborrecer el pecado. Logramos aborrecer lo que este mundo, como mundo, ofrece. Nada que no cause después dolor. En el versículo 14 de Romanos 8, dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es nuestra victoria. Los sentimientos se dominan con pensamientos sometidos
a la voluntad de Dios. Los sentimientos se dominan con pensamientos sometidos a la voluntad de Dios. Y vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 10. Tremendo pasaje, mi hermano y mi hermana que me escucha. 2 Corintios 10, del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Y pongámosle atención al 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Este versículo 5 me está aclarando que yo levanto argumentos contra el conocimiento de Dios para derribar ese no con una justificación propia, para derribar ese no que aparece en la ley de Dios. Cuando esos no me afecten, la ley no me va a afectar. Y por eso es que ya la ley desaparece de mi vida, porque ya no vivo yo, es Cristo viviendo en mí, y no necesito de ninguna ley que me diga que no, porque ya lo hago bajo la voluntad del Padre. El problema aquí es que tengo que llevar cautivo todo pensamiento, como lo dije antes, todo sentimiento, someterlo a la voluntad de Dios. Vimos en Efesios 6:12 que un poder humano no puede vencer. Un poder humano no se puede vencer sin la ayuda de Dios. Tengo que empezar a tomar decisiones. Empezar a saber tomar decisiones en Cristo. 2, debo estar clamando día y noche para tener el otro poder. Sinceramente, desear, mi hermano, desear un cambio verdadero en mi vida. En el Salmo 139, vamos a ir un momentico para allá porque el Señor es tan bello que no nos deja solos. Y dice el Salmo 139 en el versículo 23, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿A quién tengo que pedirle? Porque yo me engaño, yo me justifico. Y una de las cosas que entendí leyendo un libro es que desde niños la sociedad, Satanás utiliza la sociedad cultural en que vivimos para ser aceptados. Y si somos aceptados por la sociedad, nos parece que estamos caminando bien. Aún, hermanos, muchas parejas viven en unión libre y los acepta la familia y los acepta la sociedad. Y se sienten bien por eso. Pero la pregunta es, ¿estás caminando? ¿Estás viviendo bajo la voluntad de Dios? Porque, hermano, el matrimonio sagrado, monumento del cielo, fue lo primero que hizo. ¿Para qué? Para que dos personas se unan para luchar, para ayudarse mutuamente. Por eso él compara en Efesios 5 la iglesia con un matrimonio. Que Cristo sea el centro de su hogar y las dos personas juntas están luchando. Porque necesitamos muchas veces de otra fuerza. Y por eso la mujer se convierte en la ayuda idónea.
para poder tener esa fuerza y apoyarnos y levantarnos. Si alguno se resbala, el otro le tiende la mano. Y de esa manera lograr engendrar hijos para Cristo. Hijos engendrados en pecado. Hijos que vienen contaminados. En el Salmo 32, vamos a ver, hermanos, qué nos dice su santa y bendita palabra. En el versículo 8, dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora te haré entender. Y hay un problema en 2 Corintios 4:4 porque dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento para los que se pierden. ¿Y Dios está diciendo aquí? Te haré entender. Quiere decir que Él va a utilizar todos los medios, todas las formas, para que yo logre ver. La pregunta es, ¿quiero ver? ¿Quiero ver mi pecado? Cuando le dije al Señor, examíname. Quiero que el Señor realmente me revele esa debilidad, ese sentido de ver, oler, oír lo que a mí me agrada, tocar lo que yo quiero tocar. Realmente, hermano y hermana, queremos que Dios nos revele todo esa, porque según Isaías, nuestras justicias son trapos de inmundicia. Queremos que Dios nos saque el trapo de inmundicia, nos lo ponga en la mesa para que yo me dé cuenta de qué debo corregirme, de qué debo cambiar para ser parte de esa iglesia santa, pura y sin mancha. Para ser parte de esos 144,000 que vienen de las 12 tribus de Israel. Y si nos vamos a la vida de las 12 tribus de Israel, de cada hijo, cuando Jacob en Génesis 49 le dice a cada uno lo que era, no eran precisamente santos ni justos. ¿Qué marcó la diferencia? ¿Qué hace? ¿Qué descubrieron ellos? ¿Qué verdad? La verdad de su suciedad, de su oscuridad, de sus tinieblas, que es lo que le da vida a la iglesia. Que tú descubras tu oscuridad, que tú descubras tu pecado, que tú lo aceptes y no te enojes ante las verdades bíblicas y puedas, en el nombre de Jesús, y con Él viviendo, unida a Él, levantarte, aceptarlo y permitirle a Él que te corrija, porque dice, y te enseñaré el camino. Cierto que la Biblia nos enseña el camino, pero dice que en 2 Corintios 4:4, lo vuelvo a repetir, que el Dios de este siglo ciega el entendimiento. Y no basta con el conocimiento. Muchos conocemos y sabemos la Biblia de punta a punta, pero no sabemos aplicarlo, porque dice que muchos entrarán por la puerta angosta y no podrán. Hermano, la puerta cada vez se angosta más. Hermano y hermano, con el dolor del alma, con lágrimas en mi corazón, la puerta cada día se angosta más. Y no porque Cristo quiera angostarla, es porque nos gusta la puerta ancha, es porque nos gustan las cosas de este mundo, es porque nos gustan los placeres de este mundo. Y la puerta angosta se nos está angostando demasiado. Y el Espíritu Santo se está retirando, no porque Dios quiera retirarse, porque me imagino a un Dios con lágrimas, fluyendo como ríos, de ver que le están robando sus hijos. ¿Y sabe por qué estudié este tema, mi hermano y mi hermana que me escucha? Porque me dijo alguien, qué terrible, que tenía más poder Satanás que Dios. Jamás, nunca se le puede ocurrir a nadie decir eso. Satanás fue vencido, fue derrotado. Y es más, cuando Job
Satanás tuvo que pedir permiso para tentarlo, para probarlo. ¿Y qué fue la enseñanza de Job en tu vida y en mi vida para hoy? Que a pesar de todas las circunstancias, que a pesar de todos los Satanás quiso destruirlo, él mantuvo una voluntad sometida a la voluntad de Dios. Dios me dio, Dios me quitó. Y cuando la mujer le dijo, maldice a tu Dios, pudo haberse unido y pudo haber reclamado porque el que estaba sufriendo era él. Pero él logró dominar, controlar en el nombre de Jesús ese amor inquebrantable hacia Cristo Jesús. Recordamos que Efesios 5, 26 y 27 es la iglesia por la que Cristo vendrá. En primera de Pedro 4, 18 dice que con dificultad se salva el justo. ¿Sabe qué es lo que pasa, mi hermano y mi hermana? Yo me hice esa pregunta cuando leí ese pasaje. ¿Con dificultad? Claro que con dificultad. Porque mis deseos, mi voluntad es agradarme, a sentirme bien, a sentirme cómoda. Y lo más terrible del cristianismo de hoy, lo más terrible, mi hermano, es la desnutrición espiritual. Y voy a leerles, yo no sé si las hermanas me están escuchando, cuánto tiempo más tengo, en Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dios nos está diciendo aquí que nosotros ignoramos las Escrituras. ¿Será que nos estamos acomodando? ¿Será que nos estamos acomodando las Escrituras a mi forma de ser? En Mateo 18 nos hace una advertencia del 8 al 9, muy fuerte y muy clara. Por tanto, si no, tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado al fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, porque porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echados al fuego eterno. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué dice aquí? Los sentimientos. Perdón, los sentidos. ¿Hacia dónde está? Eso que te gusta, quítatelo de la vista. O sea, que no te vuelva a traer, que te doblegue a llevarte a eso. Aquí está muy claro, bastante claro. Esto es un simbolismo, eso no es literal, no vamos a cortarnos los brazos. Pero si mi mano quiere robar, quiere alargarse para tocar algo que no te agrada, clávala en la cruz de Cristo para poder hacer la voluntad del Padre. En Gálatas 6:8 dice que el que siembra en la carne segará corrupción, que solo que siembra en el Espíritu recibe vida eterna. Entonces, mi hermana, ¿hacia dónde estamos dirigiendo nuestros sentidos? Para ver las obras maravillosas de Cristo, para mirar las obras de la naturaleza, imperfectas hoy por el pecado, pero como Dios en su amor nos dejó y quiere, porque nosotros perdimos la imagen de Dios en nuestras vidas,
que fue lo que le dio Dios a Adán y a Eva, esa imagen. ¿Ya? Dios dio a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué pasó? ¿Qué significa ser a su imagen y semejanza? ¿Qué significa tener el carácter de Cristo? Como lo hizo Él. Caminó por este mundo. ¿Y cuál fue la fuerza que lo llevó a caminar, a venir a este mundo como un ser humano? ¿Cuál fue la fuerza, hermano y hermana, que lo hizo andar, caminar y en aún la cruz decir perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Sabe cuál fue la fuerza, mi hermano, mi hermana, de Jesús? El amor a ti y el amor a mí. Esa fue la fuerza que lo llevó. El mundo está perdiendo. El cristianismo se está hundiendo. Lo amas tanto, mi hermano y mi hermana. Amas tanto a ese que crees tu enemigo para doblar rodilla, para derramar lágrimas y decirle, Señor, alcánzalo, alcánzalo, porque el pecado, según Números, nos va a alcanzar. Y por eso es que sembramos lo que cosechamos. Hoy estamos en la época de la cosecha de nuestra historia, porque yo soy una adulta mayor. Y cada vez que mi cosecha se vuelve en llanto, gracias, Señor, porque me estás demostrando que atrás hay una historia equivocada. Hay un amor equivocado. Porque aunque usted no lo crea, mi hermano y mi hermana, tenemos que aprender a amar en Cristo. Porque el amor carnal nos ha llevado al fracaso. Porque los sentimientos nos van a destrozar. Porque los sentimientos en estos momentos nos van a hundir. Tenemos que amar en el amor de Cristo. Y cada día pedámosle, Señor, enséñame a amarte como tú me amas. Enséñame a amar a mi hermano como tú me amas. Enséñame a amar, a llorar como tú lloras y como tú lloraste por mí. Enséñame, Señor, a derramar lágrimas por un mundo, por una iglesia que no has podido obtener. Hermana, tenemos que regresar a ser la imagen de Dios. Tenemos que regresar a que la voluntad de Dios maneje totalmente mi voluntad y podamos convertirnos en esos hombres perfectos con tal equilibrio que sabemos muy bien que le agrada a Dios, que le gusta a Dios, cómo quiere Dios que lo haga, qué quiere Dios que coma, qué quiere Dios que me vista, qué quiere Dios, todo para agradarlo a Él. Hermano y hermana, necesitamos que Cristo venga. El mundo se está hundiendo totalmente en el pecado, una maldad, como decía 2 Timoteo 3, seres implacables, amadores de los deleites. Dios mío, vamos a orar. Vamos a orar pidiéndole a Dios perdón y revelación. Y sobre todo, hermano y hermana, la aceptación de la corrección para poder alcanzar y ser parte de esos 144,000 que le van a hacer frente al mundo con la frente en alto, gloriosos, porque en ellos no hubo ningún engaño. Lograron ponerle a Dios a sus pies y revelar y descubrirle al Señor, no porque el Señor no lo sepa, el Señor lo sabe, la que no lo sé soy yo.
cuáles son mis más oscuros pensamientos. Hermano y hermana, oremos. Amantísimo Padre Dios, aquí venimos. Aquí venimos a refugiarnos en tus brazos de amor. A refugiarnos en tu mirada, en esa mirada de consuelo que necesitamos. Sé que tú quieres salvarnos a todos, pero con una voluntad doblegada al mundo, no puedes salvarnos. Con deseos de apego a este mundo, te impedimos que nos muestres la senda y el camino. Sin un esfuerzo, sin una valentía para aceptar lo débil que somos, los imperfectos que somos. Te miro en esa cruz clavada y no me atrevo a levantar la mirada, porque tu amor que sostuvo en esa cruz, un amor completo e inmerecido, porque a veces pareciera que ni siquiera me importa. Señor, perdónanos. Perdónanos porque por no ser la iglesia que tú necesitas para venir a recogerla, este mundo sigue lleno de dolor, lleno de enfermedades y lleno de pecado. Amantísimo Padre, que enviaste a tu Hijo por amor, enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a doblegarnos como tú te doblegaste ante la voluntad del Padre. Enséñanos, Señor, a caminar como tú caminaste para ir detrás de tus pasos, porque esos 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia. Ojalá y podamos haber tenido tiempo de reflexionar y de cambiar la historia de aquí en adelante. Dios los bendiga. Que sea un sábado glorioso y que sigamos disfrutando de este día que el Señor nos dio para eso, para ir a reposar en sus brazos. Dios los bendiga, mis hermanos.